Imaginemos por un momento que estamos en una pequeña y antigua iglesia, situada en lo profundo de una densa selva, donde la luz del día apenas consigue penetrar. El aire está cargado de un silencio sobrecogedor y reverente, roto únicamente por el suave susurro del viento entre los árboles. En el altar, con la luz de una vela titilando sobre su rostro, un anciano predicador nos habla de los tiempos finales. Sus ojos parecen ver más allá del presente, alcanzando las insondables glorias y terrores del futuro. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, recita con voz temblorosa del libro de Apocalipsis, una de las escrituras más fascinantes y enigmáticas de la Biblia. Este libro, escrito por el apóstol Juan durante su exilio en la solitaria isla de Patmos, describe una serie de visiones proféticas que han intrigado y cautivado a creyentes y escépticos por igual durante siglos. ¿Es posible que estemos viviendo en los tiempos que Juan describió con sus visiones apocalípticas? La pregunta por sí sola es suficiente para enviar un escalofrío por nuestra columna vertebral, como un presagio que susurra en nuestras mentes cuando repasamos las señales cada vez más alarmantes del mundo actual. A medida que las noticias diarias describen catástrofes naturales más feroces, pandemias inesperadas y tensiones crecientes entre naciones, nos encontramos inevitablemente reflexionando sobre el cumplimiento de estas profecías. Economías que titubean al borde del colapso, líderes mundiales en conflicto, y una humanidad más dividida que nunca. Estos son los ingredientes de una narrativa profética que parece cobrar vida lentamente. Pero, ¿podría ser cierto? ¿Podríamos estar acercándonos a esa tan temida conclusión de la era? En el centro de este misterio global, nos preguntamos, ¿han comenzado a sonar las trompetas del juicio? La imagen de los 4 jinetes del Apocalipsis cabalgando oscurecidos por la tan mencionada luna de sangre aún resuena en la cultura colectiva. Un eco del libro de Apocalipsis que proclama cambios devastadores en nuestro mundo. En cada esquina, nos encontramos con rumores de guerras y visiones de hambruna y enfermedad. Si miramos hacia atrás en la historia, veremos que cada generación ha tenido sus profetas, clamando que su tiempo era el cumplimiento de la última profecía. Sin embargo, hoy contamos con poderosos catalizadores que jamás se habían visto con tal magnitud. El calentamiento global, la tecnología y la superpoblación. Estos no solo nos preocupan humanamente, sino que avivan un fuego que solo puede compararse con las llamas descritas en Revelaciones. Te invito a acompañarme en este viaje, donde exploraremos en detalle los signos visibles y ocultos del Apocalipsis, entrelazando los misterios del pasado con la realidad de nuestro tiempo, buscando no solo respuestas, sino la comprensión de en qué punto de este gran plan estamos parados. En un mundo donde las sombras se alargan con cada atardecer, el murmuro de guerras y el resonar de botas marchando se convierten en un eco inquietante que resuena en nuestros corazones. Algunos observadores, con miradas turbias y susurros que se deslizan entre los pasillos del tiempo, se preguntan si este caos creciente es solo uno de esos caprichosos giros de la historia humana o quizás el cumplimiento de antiguas profecías que anuncian un desenlace apocalíptico. Imagina un pergamino de tiempos ancestrales, roto y amarillento, en el que están escritas las palabras de un profeta que advirtió sobre tiempos oscuros en los que naciones se levantarían contra naciones. Este sombrío mensaje que flota desde el pasado, cobijado por la incertidumbre y la esperanza, lleva a muchos a preguntarse si estamos al borde de un umbral que anuncia el cierre de un ciclo y el inicio de algo aún más inquietante. La idea de que la discordia actual sea un presagio envuelve nuestra realidad con un manto de misterio y nos desafía a mirar más allá de lo evidente. Podría ser que cada conflicto, cada levantamiento, sea como una pieza de un puzzle mucho mayor que, cuando se revela, transforma nuestra percepción de la existencia misma. Las guerras, más que simples choques de poder, podrían ser las puertas a realidades insondables, tejidas con los hilos de la fe y el destino. A medida que caminamos por este inquietante paisaje, nos enfrentamos a la pregunta incuestionable: ¿son estos los presagios de un final por venir, o simplemente el preludio de una era que alguna vez dijimos nunca más? La Tierra tiembla con un susurro sordo que emerge de las entrañas del planeta, un eco ominoso de profecías antiguas. Imaginen estar en la penumbra de una tarde cualquiera cuando el suelo bajo sus pies comienza a vibrar. ¿Es simplemente una caprichosa muestra de la naturaleza, o el cumplimiento de advertencias milenarias? Terremotos devastadores, furiosos huracanes desgarrando costas y volcanes que despiertan de su eterno sueño. ¿Son estos fenómenos la danza inquietante del Apocalipsis, un preludio a lo que podría ser el fin de los tiempos? En las páginas del Apocalipsis se siente un aire de misterio ancestral, casi como si alguien hubiera enviado señales codificadas a través del tiempo. Un pasaje que resuena con fuerza es el de los 4 jinetes.
cada uno montando su corcel, simbolizando catástrofes que envuelven la humanidad. Muchos entusiastas de las escrituras aseguran ver la esencia de estas palabras reflejadas en cada rincón de destrucción que actualmente azota nuestro mundo. ¿Son estos acontecimientos meros caprichos del destino o parte de una orquestación divina? Cada vez que un rugido estruendoso sacude ciudades, parece que nos acercamos más a la narrativa descrita en los textos sagrados, donde señales en la tierra y en el cielo anuncian capítulos decisivos en la historia humana. Vivimos tiempos donde la ciencia intenta explicar lo inexplicable, pero aún en la era moderna, no podemos dejar de ver el velo de misterio que cubre cada catástrofe, recordándonos que quizás, solo quizás, el apocalipsis está menos encriptado de lo que pensamos. En el vasto tapiz de la historia, tejida con hilos de misterio y revelación, las pandemias han servido como recordatorios inquietantes de nuestra fragilidad humana. En las páginas del Apocalipsis, surge la ominosa vislumbre de plagas que cabalgan junto a los temidos jinetes del fin de los días, pintando el lienzo de un juicio divino que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio lugar en el universo. ¿Son estas comparaciones simples coincidencias? ¿O son ecos de advertencias ancestrales resonando a través del tiempo que nos susurran sobre un desenlace inevitable? Las preguntas persisten en el aire, susurrando a nuestras almas sobre el desconocido destino que nos aguarda. Como espejos de nuestra época, las pandemias reflejan la incertidumbre de lo que yace más allá de nuestro entendimiento, incitando a una búsqueda interior que bien podría estar destinada a nunca encontrar una respuesta clara. En las esquinas más escondidas de nuestra sociedad moderna, un fenómeno silencioso y casi inquietante se despliega: el aumento del ateísmo y la erosión de valores religiosos que durante siglos han sido los pilares de la humanidad. Como espectadores de una película que nunca imaginaron protagonizar, muchos se preguntan si estamos, de hecho, recorriendo un camino que las antiguas escrituras parecían haber profetizado. ¿Acaso las palabras de antaño, tejidas con sabiduría ancestral, vislumbraron un futuro donde el sagrado y el profano librarían su última batalla? Algunos estudiosos y líderes espirituales observan, con una mezcla de asombro y preocupación, este viraje hacia el secularismo, un reflejo quizás del apocalipsis en su espectro más simbólico, donde la pérdida de fe podría prefigurar un ciclo de renovación o autodestrucción. Sin embargo, ¿es acaso el fin de una era o el nacimiento de algo nuevo e inesperado? Imagina por un momento que las escrituras no eran simplemente advertencias sino mapas llenos de enigmas, guiños a un futuro incierto que solo aquellos con ojos para ver y oídos para oír podrían comprender. La historia, dicen algunos, tiende a repetirse. Y es así como las epopeyas religiosas continúan resonando, sus ecos arropados en el misterio del camino que está por desvelarse. Quién sabe, quizás en medio de este dilema esté la clave para redescubrir nuestra esencia más profunda y misteriosa. Imagina un susurro ancestral que cruza los vientos del tiempo, atrapado entre páginas sagradas y miradas hacia el cielo. En el año 1948, algo extraordinario ocurrió. Israel resurgió como nación. Una tierra que había estado fragmentada en la historia volvió a unirse. Este evento es como una pieza clave en un rompecabezas profético, alguna vez escondido en las escrituras antiguas. Ezequiel 37, 21, por ejemplo, que menciona la reunificación de las tribus dispersas de Israel bajo un solo rey. Los sabios y eruditos debaten si este renacimiento es una señal, un presagio de que la maquinaria del tiempo apocalíptico ha comenzado su inexorable marcha. El mero hecho de que Israel, una encrucijada de fe y conflicto, resurgiera en el mapa mundial, evoca un suspiro de asombro y una pregunta que nos quema el alma: ¿estamos acaso ante el umbral del fin? Así, el mundo gira con un sentido renovado de incertidumbre y expectación, preguntas que flotan como hilos dorados en el tejido de nuestro destino. La reunificación, entonces, se teje en nuestras mentes como un enigma. Es la síntesis de esperanza y temor, vinculada con la promesa misteriosa de eventos futuros que aún permanecen velados en la umbrosa danza de lo desconocido. Imagina, por un momento, un mundo donde cada paso que das es seguido por un ojo invisible, donde cada respiración es registrada y archivada en vastas bibliotecas digitales. Este intrigante panorama nos transporta a la inquietante conversación sobre la marca de la bestia, un símbolo apocalíptico lleno de enigma y temor. En el libro de Apocalipsis, esta marca, vinculada misteriosamente al número 666, ha sido objeto de especulación durante siglos. Sin embargo, en la era moderna, la preocupación se amplifica al fusionarse con los avances insospechados de la tecnología. La línea entre lo humano y la máquina se desdibuja en este escenario casi futurista que algunos temen podría convertirse en realidad. Cámaras que observan desde cada esquina,
dispositivos que obedecen a nuestra voz y algoritmos que predicen nuestros más mínimos deseos. Es como si estuviéramos viviendo en un thriller de ciencia ficción. Peor aún, podría ser que estos elementos tecnológicos sean la antesala de aquel temido símbolo profético. Con cada innovación, desde los microchips implantables hasta los sistemas de vigilancia más sofisticados, el debate se intensifica. Nos cuestionamos si estamos a las puertas de un nuevo orden, uno donde la libertad se transforma en un privilegio bajo la mirada vigilante de un poder que todo lo ve. ¿Estamos acaso presenciando los primeros ecos del fin de los tiempos, tal como fueron predichos? En este entramado de incertidumbre y misterio, nos encontramos atrapados entre el asombro y la precaución. ¿Te atreverías a mirar más de cerca? Imagina un mundo donde las fronteras se desvanecen, donde las banderas ya no ondean con orgullo nacional, sino que se entrelazan en un único estandarte universal. La idea de un gobierno mundial unificado, tan cautivadora como inquietante, resuena en los ecos de las antiguas profecías que sutilmente nos han advertido durante milenios. Este camino hacia la centralización del poder no es meramente una cuestión política, sino un susurro del destino revelado en visiones apocalípticas. El misterio radica en los pasos que, aún hoy, vemos manifestarse en cada cúspide de reuniones diplomáticas secretas, en acuerdos que prometen paz, pero que bajo el manto de la noche planean estrategias para minimizar las diferencias humanas. Inmensas torres de comunicaciones, invisibles a simple vista, enlazan continentes y unifican las voces en un canto singular. Esta red, tejida con el hilo del progreso, se convierte en la fuerza que empuja hacia un solo gobierno. ¿Pero acaso esta inevitable unión traerá un nuevo amanecer o encenderá las hogueras de una profecía apocalíptica que escribirá el final de la humanidad como la conocemos? La balanza de las posibilidades se inclina, y el tiempo continúa su marcha inexorable hacia lo desconocido. Todo queda en manos de aquellos que osan desentrañar sus secretos. Desde tiempos inmemorables, la humanidad ha sido testigo de un ciclo interminable de luz y oscuridad, bondad y maldad. Sin embargo, en el ajetreo de nuestro presente, una sensación inquietante crece en el aire, como si el silencio gritara un mensaje ominoso. Mientras caminamos por las calles, parece que la sombra del declive moral se cierne sobre nosotros, sutil pero implacable. Uno no puede evitar preguntarse, ¿es esto lo que las antiguas escrituras advertían, un presagio del final de los tiempos, o simplemente un eco de lo que siempre ha sido? A menudo, nos encontramos a nosotros mismos atrapados en una vorágine de titulares escalofriantes y viles actos que llenan nuestras pantallas, como si un susurro malévolo resonara en cada rincón del mundo. Pero, ¿qué significa realmente esta percepción de aumento de maldad? Podría pensarse que se trata solo del aumento de la información, de la inmediatez comunicativa que nos permite ver con claridad lo que antes ocurría tras un velo de ignorancia. Sin embargo, hay algo más inquietante que parece retenernos en este relato de decadencia. Tomemos un instante para bucear en las historias sagradas, donde estos temas no son novedad. En el Génesis, nos encontramos con la narración del diluvio, donde un creciente aumento en la corrupción de la humanidad fue un presagio de la purga venidera. Un vistazo a estos textos ancestrales nos recuerda que lo que percibimos hoy podría ser un ciclo que ha repetido su enigmático curso a lo largo de milenios. Quizás, más allá de las cifras frías y las noticias sensacionalistas, se esconde un misterio más profundo que desafía nuestra comprensión del bien y el mal. ¿Podría este aparente aumento de la inmoralidad ser el reflejo de la constante lucha interna del hombre entre la sombra y la luz? Esta pregunta invita a una reflexión más personal, un viaje hacia nuestro propio interior, donde cada individuo debe enfrentarse al enigmático espejo de su alma. A medida que exploramos estas preguntas, se nos ofrece la oportunidad de redescubrir nuestra humanidad y, tal vez, reescribir nuestra historia con actitudes de amor y compasión en lugar de oprobio. ¿Nos atreveremos a desafiar el reflejo oscuro con luz? ¿O cederemos al embrujo del declive moral que parece aferrarse al mundo que conocemos? Mientras la historia sigue su curso, el misterio persiste, incólume, esperando que lo descifremos. En lo profundo de la noche estrellada, donde el manto oscuro del cielo se expande hasta el infinito, escondiendo secretos aún desconocidos, se encuentran señales que desafían nuestra comprensión. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha alzado la vista, con asombro reverente, contemplando fenómenos cósmicos que parecen susurrar promesas de revelaciones futuras. ¿Acaso estos espectáculos celestiales son simples eventos naturales o portales hacia algo más? ¿Mensajes crípticos enviados a nuestros ancestros y a nosotros por entidades invisibles? Hace milenios, civilizaciones distantes construyeron sus vidas y creencias alrededor de constelaciones titilantes y cometas fugaces. Se decía que cuando un cometa surcaba el firmamento, era el heraldo de grandes cambios o catástrofes. Fue solo una coincidencia que, durante la aparición del famoso cometa Halley,
¿Grandes imperios cayeron y otros surgieron de las cenizas? ¿O hay un patrón oculto, uno que apenas podemos entrever con nuestro limitado entendimiento? Más allá de la simple fascinación, existe un temor primordial vinculado a las apariciones celestiales. Las profecías bíblicas hablan de señales en los cielos que antecederán el fin de los tiempos. En el Evangelio de Lucas se menciona: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Este pasaje, lleno de un misticismo inquietante, provoca preguntas en el alma. ¿Estamos preparados para interpretar estas señales cuando finalmente se desplieguen ante nosotros? El misterio se intensifica aún más cuando consideramos las predicciones astronómicas, en las que eventos como eclipses totales y alineaciones planetarias son vistos por algunos como augurios. En la antigüedad, tales fenómenos eran considerados como símbolos divinos que ofrecían visiones apocalípticas, revelaciones que solo unos pocos elegidos podían decodificar. Al deleitarnos con la magnificencia del cosmos, llena de luces parpadeantes que decoran el vacío, nos queda una pregunta que nos persigue: ¿qué secretos no revelados y misterios nos aguardan en la vastedad del universo, escondido tras el velo de lo conocido? En cada estrella, en cada manifestación celestial, tal vez resida una historia sin contar eterna, como el tiempo mismo, aguardando el momento oportuno para que decodifiquemos su enigma. En el crepúsculo del tiempo, cuando las sombras se alargan en el horizonte del devenir humano, el eco de antiguas profecías resuena con inquietante intensidad. Imaginen estar en medio de una silenciosa congregación, quizás una pequeña iglesia perdida en algún rincón del mundo. Todo comienza con el casi imperceptible susurro del viento entre los árboles, pero pronto se transforma en rugidos de advertencia. Las palabras de las Escrituras, crujientes como el papel viejo, comienzan a cobrar vida. Seréis entregados a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Mateo 24:9. Así, como si los mismos cielos lloraran, se desata una creciente tormenta de persecución, una en la que todas las miradas devienen inquisidoras y la fe se convierte en un acto de asustadiza subversión. Eventos recientes revelan un preocupante aumento de hostilidades contra cristianos y otras comunidades religiosas. Las noticias clandestinas hablan de iglesias quemadas, Biblias confiscadas y fieles encarcelados bajo cargos de blasfemia. En un mundo que proclama la libertad, la sombra de la censura se cierne con garras afiladas, borrando sermones de redes sociales y ahogando voces piadosas en una cima de olvido digital. Mientras la humanidad se enfrenta a esta encrucijada espiritual, uno no puede evitar preguntarse si estas pruebas no son sino un reflejo tétrico de una verdad ancestral, que a menudo la luz del fervor se aviva más intensamente en los párpados nocturnos de la adversidad. Como un canto silente de esperanza, entre las ruinas humeantes de la intolerancia, se alza la indomable resistencia de la fe. ¿Quién puede escapar al misterio de estos tiempos, cuando cada acto de devoción, cada oración susurrada en secreto, se transforma en un acto de desafío silencioso ante un destino incierto? Suscríbete para más contenido.